Bienvenidos todos, Dios los bendiga, gracias por estar acá de manera presencial o a través del internet. Así es que estamos listos para empezar nuestro estudio de día miércoles. Vamos a ponernos en pie los que estamos acá presentes y vamos a orar. Que el Señor haga su obra maravillosa, que nos hable, nos bendiga. Y lo más importante es que bendiga su palabra en nuestra vida y esta quede ahí grabada y de mucho fruto. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de estar en tu presencia, bendiciéndote y dándote gracias por todas tus bondades y misericordias. Gracias por Jesús, por nuestra salvación, Señor, por nuestro bautismo con el Espíritu Santo, por nuestro bautismo en las aguas de tu nombre, por enseñarnos a orar, por enseñarnos a estudiar tu palabra, por abrirnos tu palabra, por enseñarnos a practicarla y a someternos, poniéndonos bajo la soberanía de tu palabra, Señor. Gracias. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder una vez más sentarnos a la mesa, sabiendo, Señor Dios, que tienes una buena mesa servida para nosotros hoy. Padre, gracias por la palabra que tienes preparada para nosotros. Oramos, Señor, que la bendigas, Señor, ungiéndola con tu Espíritu Santo. Bendícenos con ella. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales. Bendito Señor, y oramos que nos des una visión de lo que vamos a oír. Oramos que nuestro corazón se hinche con más y más gratitud y amor por Jesús, y que nos ayudes a seguir adelante con los ojos puestos en Jesús, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Señor, haz tu voluntad en este día, Padre. Te damos gracias, te damos toda la gloria y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito sea tu precioso nombre. Aleluya. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a seguir estudiando el día de hoy. La semana pasada estudiamos a Jesús. Ya está por, en su vida aquí está por dejar Galilea y por irse a Judea. Y esta es su última ida a Judea. De aquí ya no regresa a Galilea y finalmente va a llegar a Jerusalén y ahí va a ser crucificado. Vimos cómo pues sus discípulos tuvieron los ojos abiertos y Dios les quitó ese velo para poder entender que Jesús era el Cristo. Pero por el otro lado, también descubrimos que estos mismos discípulos tenían un velo que no les dejaba ver y entender lo que Jesús estaba tratando de decirles acerca de la necesidad que él tenía de padecer y de ser muerto y de ser crucificado. Y qué cierto es, porque cuando tenemos un primer encuentro con Jesús, por supuesto que es su poder de resurrección lo que nos toca, lo que nos levanta de la muerte. Empezamos a descubrir que Él efectivamente está vivo y es quien Él es. Así es que empezamos a tener un primer encuentro con Él por la vía de su poder milagroso y todas esas cosas maravillosas. Y de repente empezamos a oír acerca de la necesidad de morir y es como que no me hablen de eso ahorita, ¿verdad? Eso no cabe, eso no encaja. Hasta que el Señor nos empieza a quitar el velo y empezamos a descubrir que para crecer de manera completa, balanceada en el conocimiento de Jesucristo, necesitamos conocer estos dos lados. Conocer no es aquí, en teoría, conocer es por experiencia. Y necesitamos experimentar esos dos lados porque allí está el poder de Dios para formar en nosotros lo que Dios necesita formar en nosotros. Necesitamos, como dice Pablo en Filipenses 3, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, si es que de alguna manera llegara yo a ser semejante a él en su muerte. Y entre paréntesis, ¿a qué se refiere? La muerte que murió Jesús es diferente a la muerte que morimos el resto de las personas. Todos nosotros morimos porque somos pecadores. El pecado entró a la raza humana, estamos llenos de mortalidad, así es que nos vamos a morir. Amén. Así es que la muerte que nosotros morimos es a causa de la desobediencia de los hombres. Pero la muerte que murió Jesús es muy diferente. Fue una muerte voluntaria.
A él nadie le quitó la vida, él la puso. ¿Sí? Jesús no murió porque era pecador y estaba lleno de mortalidad. No, él murió porque voluntariamente se entregó a sus verdugos. Así es que estamos hablando de una muerte obediente. Estamos hablando de una muerte consciente, de una muerte voluntaria. En otras palabras, viene Dios y nos dice: tú eliges, ¿sí? ¿Quieres ver más el poder de resurrección de Dios operando en tu vida? Esto tiene que morir, aquello tiene que morir, tienes que morir a esta otra cosa. Ahora nadie te va a matar. Eres tú el que tienes que hacer una elección obediente, consciente y voluntaria. Y allí es donde dice Pablo, la participación de sus padecimientos, si en alguna manera llegara yo a ser semejante a él en su muerte, el privilegio que se me dé la oportunidad de elegir morir sin que nadie me esté matando. ¿Lo ven? Tremendo, ¿verdad? Así es que bueno, Jesús empieza ahora a introducirle a sus discípulos este otro lado, la necesidad de morir. O sea, si va a haber una resurrección, tiene que haber muerte primero, tiene que haber crucifixión primero. Amén. Si va a haber una manifestación de gloria, primero tiene que haber humildad, humillación, muerte, crucifixión. Entonces Jesús empieza a introducir estos conceptos. Y ahora lo vamos a encontrar de camino a Jerusalén, de camino a Judea. Él estuvo varios meses en Judea porque él, cuando descendió a Judea ya para quedarse allí, y si podemos ver en un mapa la distribución geopolítica de Israel, ¿verdad? Judea eran los territorios de abajo que comprendía Jerusalén, por ejemplo Belén, esas ciudades. Pero luego están los territorios de arriba. Ahí está, por ejemplo, el mar de Galilea, o que se llama el lago de Genesaret también, donde está Capernaum y Tiberias. Y esa es la parte de Galilea. Por allí está Nazaret. Ahí es donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo y donde ministró la mayor parte del tiempo. Pero ahora pues ya viene para Judea para quedarse. Vamos a ver en el Evangelio de Juan que él llegó a Judea cuando estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Así es que esto es más o menos en octubre. Así es que de octubre a abril, que se celebra la Pascua, todavía hay varios meses que se quedó él por allí. Y lo vamos a encontrar celebrando la fiesta de Hanukkah también, interesantemente. Esa no es una fiesta establecida por la ley en tiempos de Moisés. Es una fiesta tradicional que instituyeron los judíos para celebrar el que la reina Esther obtuvo aquella victoria en Persia, ¿verdad? Y revirtió la orden de mandar a matar a los judíos que había en Persia, que había establecido ahí el malvado de Amán. Así es que eso es lo que celebran para Hanukkah. Todavía se celebra Hanukkah, la fiesta de las luces. Hag Haorot se llama. Y entonces esa se celebra en diciembre. Así es que Jesús estaba ahí en diciembre. Y luego pues la Pascua, que es más o menos en abril. Así es que ahora encontramos pues a Jesús ya de camino a Judea en este momento, ¿verdad? De su historia y de la historia. Entonces veamos algunas cosas relevantes. Primero del Evangelio de Mateo. Tantas y cuantas lecciones dio Jesús en este periodo, en este momento. Seguimos con la cosa que en algunos evangelios estas historias aparecen, o estas lecciones aparecen como que Jesús las dio allí. En otros aparece como que las dio antes. Así es que pues la verdad al final eso es irrelevante. Lo que importa es que dio las lecciones. Y lo que más importa es qué hacemos con esas lecciones. Entonces no me voy a meter a eso. Ya vimos bastante de la enseñanza de Cristo. Pero vámonos a Mateo 18. Y quiero puntualizar algo acá, porque miren, los seres humanos seguimos siendo los mismos. No importa la época de la historia en la que estemos. Y vamos a ver qué lecciones les dio Jesús, y vamos a ver la reacción de sus discípulos. Y dice uno, bueno, por lo menos no estamos solos, ¿verdad? Estamos igual que los discípulos en muchas de estas cosas. Pero mire, Mateo 18, aquí Jesús todavía está en Galilea, todavía no ha agarrado camino a Judea. Todavía está en Galilea y les dice, Mateo 18, del verso 1 al 10. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor
en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, eso significa si no se convierten y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así es que aquí no está hablando de un niño literal, está hablando de un adulto que consciente y voluntariamente se deja transformar y convertir de tal manera que se convierte en una persona que deja de cuestionarlo todo y deja de sospechar de todo y deja de tratar de filtrar por su propia mente carnal o a través de su propia mente carnal todo lo que está oyendo, sino que al contrario aprende a tener la sencillez de recibirlo con gozo y con gratitud y con confianza, porque viene de Jesús. Amén. Bueno, dice verso 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y una de las cosas pues que más tenemos que aprender a humillar es nuestra mente carnal. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Estas palabras son tremendas, pero si nosotros llegamos al punto de ser lo suficientemente sencillos para aceptar con gratitud lo que se nos está diciendo, ¿se imaginan ustedes estar expuestos a una persona que con malicia va a venir a decirnos cosas que no son, cosas apartadas de la realidad? Entonces, como dice, tienen que venir tropiezos. O sea, hay personas que necesitan ser probadas y a veces son probadas de esta manera, ¿verdad? Pero dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Qué horrible es instruir mal, formar mal, informar mal a una persona sencilla, maleable, moldeable, que sabemos que va a absorber todo lo que se le está diciendo. Amén. Y hay personas que tienen esa clase de malicia. Pero bueno, verso 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En otras palabras, ubícate, mira cuál es tu problema y soluciónalo, ¿verdad? Verso 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, entre paréntesis, ese versículo es importante. ¿Saben qué prueba? Que sí es cierto que Dios ha asignado un ángel a cada individuo para que cuide de él. Amén. Tremendo, ¿verdad? Ok. Bueno, gracias a Dios. Ahora, la primera lección que dio Jesús aquí es: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El que se humilla y se hace como un niño, sencillo, moldeable, enseñable, maleable, ¿verdad? Esa es la primera grande lección, solo en este capítulo. Y aquí tenemos una segunda grande lección. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Al contrario, el Padre está listo para perdonar y para levantar de la condición en la que se encuentre aquel que se perdió. Entonces dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele o amonéstalo, estando tú y él solos, si te oyeras ganado a tu hermano. Porque lo que estamos buscando es la restauración de una persona, ¿verdad? Que se descarrió. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Haz de caso que no es salvo, así es que predícale la salvación, porque obviamente hay un problema por ahí, ¿verdad? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Interesantemente aquí lo menciona en conexión pues con el perdón que nosotros otorgamos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí interesantemente está hablando en el contexto del perdón y de buscar la restauración de la otra persona. En el verso 21 se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego viene una de las parábolas que ya vimos. Pero el contexto es el perdón y la restauración. Así es que son dos grandes lecciones solo en este capítulo, según lo registró Mateo. La primera grande lección es: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El más pequeño. Y la segunda lección es: si alguien te ofende, busca la restauración, perdónalo y busca que esa persona sea restaurada a donde tiene que estar, ¿verdad? Antes de haber cometido la ofensa. Todo esto les está contando Jesús, y entonces agarran camino a Judea. Mateo capítulo 20, del 17 al 19. Por supuesto, estamos saltándonos un montón de cosas, ¿verdad? Subiendo Jesús a Jerusalén, y aquí es donde ya en Juan ya se nos dice con lujo de detalles que ellos pues subieron a la fiesta de los tabernáculos, ya se quedaron en Judea. Así es que estuvieron, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, de 5 a 6 meses estuvieron allí. Pero dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, hasta allí con eso. Pero miren lo que pasa después, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Estos eran Jacobo y Juan, ¿verdad? Eran sus hijos. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué acaba con la lección? ¿Qué pasó con la lección que acaban de recibir? Dígame si no somos iguales a veces nosotros. Y a veces a uno le toca lidiar con algo, ayudar a personas a resolver algo, y uno dice: pero si acabamos de enseñar el principio, todo lo que hay que hacer es hacerlo. La respuesta la tienen, las herramientas las tienen, los principios los tienen. ¿Qué pasa con todo lo que han oído? Qué paciente es Jesús, ¿verdad? Pero es exactamente el cuadro que estamos viendo acá. Acaba de decirles quién es el mayor en el reino de los cielos, y viene aquí la mamá de Jacobo y de Juan con sus 2 muchachitos y le dice: a uno me lo sientas a la derecha y al otro a la izquierda. Qué cosa, ¿verdad? Wow. Entonces en el verso 22 Jesús, con aquel amor y aquella paciencia, respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. En otras palabras, por supuesto que pueden estar a mi derecha y a mi izquierda en el reino de los cielos, pero camino solo hay uno, y es por la vía de la muerte. Amén. Morir al yo, morir a estas cosas, morir a nuestro propio orgullo. Así es que no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del que yo he de beber? Sí, la única bebida aquí que nos lleva a donde ustedes quieren llegar es la muerte. Y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado, la muerte. Ellos dijeron: podemos.
Y Jesús les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, sí, yo sé que tarde o temprano van a crecer y van a madurar. Con eso estoy tranquilo. Ahorita no han crecido y no han madurado, pero van a crecer y van a madurar. ¿Y saben qué los hizo crecer y madrugar? Madrugar, eso está bueno. También madrugar, porque se quedaron dormidos en el Getsemaní. Lo que los hizo madurar, ¿saben qué fue? Fue que finalmente estas cosas dejaron de ser teóricas. Cuando se llevaron a su Señor para ser crucificado, cuando les crucificaron a su Señor, luego fueron bautizados con Espíritu Santo. Empezó a convertirse en experiencia. Todo esto que hasta aquí era teórico, era letra muerta, gracias a Dios estaba archivada en algún rincón de la mente. Pero de repente todo esto cobró vida. Entonces entendieron, entonces crecieron, entonces maduraron. Por eso es que Dios no nos evita las situaciones, las necesitamos. Es la única manera como cobra vida todo esto. Amén. Es como a los hijos, los padres los instruyen, pero si siempre les están evitando tener que hacer una decisión o tener que tomar algún nivel muy básico de riesgo o exponerse a una situación en la que ellos solitos tienen que descubrir que para toda acción hay una reacción buena o mala, entonces siempre va a ser teórico, nunca van a aprender, necesitan las experiencias. Y Dios, que es tan sabio, así funciona con nosotros. Así es que dice: a la verdad de mi vaso seréis bautizados, y con el bautismo en el que soy bautizado seréis bautizados. Perdón, de mi vaso beberéis, no seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y a ese reino es el reino que viene con la gloria no engendrada del Padre, ¿verdad? Ahora, ok, así es que ¿cuántos sacaron Jacobo y Juan en lección número 1? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? 0. Mi profesora de primaria decía huevo de ganso, porque son redonditos los huevos de los gansos. Dice 0. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. La lección número 2 fue: si alguien te ofende, ve y restáuralo y perdónalo. Ahora viene el Señor y les pasa el examen a los otros 10, ¿verdad? ¿Cuántos sacaron? Huevo de ganso, 0. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces miren, o sea, puede ser Jesús en persona el que nos instruya. Si solo se queda en teoría, no nos va a servir de mucho. ¿Cuántos escribas, fariseos, saduceos, judíos, cuántos miles de personas oyeron las mismas enseñanzas? Y al final de cuentas solo hubo 120 fieles esperando la promesa de lo alto en el aposento alto. ¿Lo ven? En los demás probablemente se quedó como teoría. O tal vez ya después, cuando vieron la actividad y todo lo que estaba pasando, pues entonces ya tuvieron una experiencia personal. Pero me explico con esto, ¿verdad? Y por eso les digo, miren, no nos engañemos a nosotros mismos. No somos lo que sabemos. Sabemos como unas 45 veces más de lo que hacemos. Entonces, pero ahí vamos detrás. Tenemos que tener la experiencia, y Dios se encarga de crear situaciones para darnos esas oportunidades doradas para tener las experiencias que necesitamos para que eso vaya cobrando vida, ¿sí? Amén. Entonces solo quería puntualizar eso, porque miren qué cosa, pues les acaba de enseñar una cosa y ahora están actuando totalmente como si nunca hubieran oído la enseñanza, ¿verdad? Tremendo. Ahora, todo esto aconteció de camino a Jerusalén o de camino a Judea, porque pues, ¿verdad? Entonces ahora vámonos a Lucas 9. Dejemos a Mateo por un lado, vámonos a Lucas capítulo 9, verso 51. Verso 51. Y estas palabras son lo que son. Seguro les ha llamado la atención esto. Lucas 9, 51.
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Se acuerdan que siempre que iban de Galilea a Judea tenían que pasar por Samaria? Pues, quedaba en medio, ¿verdad? Es como si uno va de la ciudad de Guatemala a Palín, tiene que pasar por a Escuintla tiene que pasar por Palín. Eso es lo que estoy pensando, ¿verdad? Sí, pero oiga, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Se han preguntado cómo habrá sido la cosa? Puso su rostro como para ir a Jerusalén y su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y los samaritanos se dieron cuenta y dijeron: no, pues tú sigue tu camino, tú vas para Jerusalén. Eso es muy obvio. Dice uno: wow, sea lo que haya sido, yo sí quisiera que mi rostro refleje el anhelo que hay en mi corazón de llegar a esa nueva Jerusalén. Amén. Y sí es cierto, porque cuando nos ha sido revelada la nueva Jerusalén y vamos de camino, pues muchas cosas empiezan a cambiar. Empezamos a vernos diferente, a actuar diferente, a hablar diferente. Nuestros intereses cambian, nuestras prioridades cambian. Y si más de alguien viene y nos dice que ya nos fanatizamos, ¡wow! Sí se nota, gracias a Dios. Amén. Pero sí es diferente uno de esos cristianos que están dando vueltas en el mismo círculo y no van a dejar su comodidad por nada, a uno de esos otros cristianos que siempre están haciendo progreso espiritual y cada vez están procurando acercarse más a la nueva Jerusalén. Amén. Tremendo, ¿verdad? Así es que afirmemos nuestro rostro como para ir a Jerusalén. A ver, ¿y cómo practicamos eso? Bueno, si un día el diablo viene y trata de convencerlo de que no, entonces hágale una cara. Ni le haga caso, ni pierda su tiempo. Afirme su rostro y siga caminando. Viene una situación, un problema, alguna persona, algo. Dios va a probar nuestra elección por él, ¿verdad? Algo, cualquier cosa. Usted afirme su rostro y siga caminando. Afine su visión, ¿sí? Y siga caminando. Amén. Bueno, pero aquí ya van pues de camino a Jerusalén. Y mire sus célebres discípulos, verso 54. Porque pues los samaritanos no lo recibieron, porque no, pues le dijeron: se nota que vas camino a Jerusalén. Verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Jacobo y Juan, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Con razón querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesucristo cuando viniera su reino. Ahora, en su mente, su idea era que Jesús iba a destronar a los romanos, iba a quitar de ahí a César, se iba a sentar en el trono, a lo mejor ni siquiera de Judea, sino de Roma y de todo el mundo. Y uno iba a ser el gran visir y el otro iba a ser quién sabe qué. Y los dos ahí iban a estar con su báculo y con sus ropas reales y todo lo demás. Es obvio que todavía no habían aprendido a hacerse como niños. Todavía algo en ellos no se había convertido. Y ahorita yo digo que lo que están haciendo es practicando cómo va a ser cuando estén sentados a la derecha y a la izquierda del Señor Jesucristo. Y una palabra en falso y mandan fuego del cielo y los consume. Fin del problema, fin del asunto. Entonces viene Jesús y dice, verso 55, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, eso no es el espíritu de Dios. Esa no es la humildad, la mansedumbre y la sabiduría del Señor Jesucristo hablando, ¿sí? Ese es el espíritu humano. Ustedes saben que el enojo no solo es una emoción a nivel del alma, el enojo está conectado con el espíritu, por eso es algo tan profundo. De hecho, hay diferentes palabras hebreas que se traducen hombre, y a través de estas podemos entender nuestra triple naturaleza. Está el hombre Adán, que es el hombre natural, el hombre físico. Está el hombre Enosh, que tiene que ver con nuestra mortalidad humana, y eso en todo su esplendor se refleja en el alma, ¿verdad?
y está el hombre Ish. Ish es el hombre espiritual. Pero fíjense qué interesante, porque Ish es la raíz para la palabra fuego. Esh. Entonces, cuando uno se enciende, no solo es el alma, es el espíritu también. Por eso la cosa es más profunda y más complicada de lo que uno se imagina. Amén. Hay grados de enojo que tienen que ver con el espíritu humano. Así es que Jesús viene y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ese no es el espíritu de Dios hablando, ¿verdad? Y dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, si a usted se le aparece un samaritano que no le da posada porque usted tiene cara de que va camino a Jerusalén, no se pelee con el samaritano, evangelícelo. Busque que el Señor lo salve, busque su salvación. Y lo mismo pasa, pues la gente que no conoce al Señor básicamente nos va a dejar en paz, básicamente. Pero la gente que conoce al Señor en algún grado es la que, yo no sé por qué los cristianos creemos que la cultura cristiana implica el podernos meter en los asuntos de todo el mundo y el tener una opinión para todo. ¿Se han fijado que los cristianos somos así? Porque todos tenemos que opinar, todos tenemos que señalar, todos tenemos que juzgar. ¿Verdad que es terrible? ¿Sí? Nos dan un montón de opiniones que no estamos pidiendo. ¿Sí? Un montón de explicaciones que no estamos pidiendo. Pero bueno, todos somos iguales, ¿verdad? Pero ellos son los que cuando nos vean con el rostro afirmado para ir a Jerusalén nos van a decir: no, no es para tanto, pues. O sea, también puede ser un cristiano que disfrute de la vida. Ahora los que van camino a Jerusalén son los que más disfrutan de la vida. Amén. Pero ellos les llaman disfrutar de la vida a tener un pie adentro y un pie afuera, pues. Tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. A eso les llaman disfrutar de la vida. Ellos son los samaritanos que no nos van a dar posadas y nos ven que estamos determinados. Amén. A apartarnos de lo que sea con tal de llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Pedirle a Dios que los parta un rayo? No. Detengámonos y contémosles nuestra experiencia y compartamos con ellos las cosas maravillosas que hemos aprendido. Y quién sabe, por allí vamos a encontrar samaritanos que también quieren subir con nosotros a Jerusalén. Amén. Bueno, en fin. Pero este es Lucas. Ahora, en Lucas capítulo 13, verso 22, tenemos otra cosa aquí importante. Lucas 13, 22. Y esto es lo que pasó según Lucas en este proceso de ir de camino a Jerusalén o de camino a Judea. Lucas 13, verso 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Así es que aquí van de camino, ¿verdad? Y dio varias lecciones, hizo varios milagros maravillosos. Pero en el verso 31, espéreme. Sí, Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y aquí hay algo tremendo. Verso 35: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y este es Cristo en su segunda venida. Es allí donde va a pasar eso. Pero dices: perdón, no leí el 34. Regresemos al 33 y hagámoslo bien. El final del 33 dice: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste.
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y aquí hay algo tremendo, 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 porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, allí se nos habla de esta gran ciudad. En un lado dice que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, en donde también crucificaron a nuestro Señor. Eso lo dice cuando habla de los dos testigos. Por otro lado habla de la grande ciudad, la gran ramera, Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra. ¿Sí? Y por el otro lado habla de la gran ciudad en donde se halla la sangre de todos los santos y todos los mártires, y en otro versículo dice de todos los profetas. Entonces, miren, no hay pierde. La Biblia se explica con la Biblia. La gran ramera no es Roma, ni la iglesia romana. La gran ramera es la ciudad de Jerusalén. Y es la ciudad que le dio muerte a todos los profetas del Antiguo Testamento. Es la ciudad que le dio muerte al Señor Jesucristo. Y es la ciudad que va a sentar en el templo de Dios al anticristo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Así es que ya eso es muy importante entenderlo, si no nos vamos a desubicar con los acontecimientos de los tiempos finales y pues con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero miren, ¿cómo así? La ciudad que Dios levantó más alto que cualquier otra ciudad que ha habido sobre la faz de la tierra. La ciudad que está fundada en el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre. La ciudad en donde estuvo el templo, la gloria de Dios. La ciudad a través de la cual Dios engrandeció a la nación de Israel, especialmente en tiempos de David y de Salomón. ¿Cómo puede ser que la ciudad que tuvo tan grandes privilegios le haya dado la espalda a Dios al grado de matar a todos los profetas que Dios le mandó con el mensaje de arrepiéntete y conviértete, vuélvete a Dios, mira por dónde andas, mira lo que estás haciendo? Y al final de cuentas, la ciudad que mató al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahora, tiene que haber muchos principios acá, pero yo encuentro uno. Y es, bueno, ¿se acuerdan que dice al que más se le da, más se le demanda? ¿Verdad? Pero mientras más alto subimos en Dios, si allí decidimos darle la espalda, más bajo vamos a descender. Es una cosa, a ver, en matemáticas esto se llama inversamente proporcional. O sea, mientras más nos exalta Dios, si allí nos rebelamos, peor va a ser el resultado. Y más destructiva va a ser nuestra rebelión, nuestra rebeldía. Por eso apostatar se puede hacer a diferentes niveles. Pero la gente que más supo, más aprendió, más experimentó y más se metió, al final se apostata, si le da la espalda a la verdad, va a ser la peor. Amén. Y bueno, no está de más insertarlo acá, pero la Biblia sí dice quién va a ser el anticristo. En el libro de Apocalipsis es muy claro que es una persona resucitada. Era y no es. Y está por subir del abismo. Amén. Y estamos hablando de alguien que tiene que haber sabido lo que supo y tiene que haber aborrecido al grado que hizo lo que supo para llegar a ser aquello en lo que se habrá convertido. Amén. Amén. No digo más porque no estamos en un estudio de Apocalipsis ahorita. Pero la Biblia sí dice quién es el anticristo. Dije quién, no qué. Amén. Sí lo dice. Y mientras más se nos confía, mientras más caminamos, si allí elegimos apostatar, nos vamos a convertir en los peores enemigos del Señor Jesucristo, de su causa y de su gente, ¿verdad? Y ustedes saben que muchas de las famosas sectas que se han levantado a lo largo de la historia, en donde todos terminan re mal, ¿verdad?
y terminan siendo una catástrofe y todo lo demás. En muchos de los casos, las personas que fundaron esas sectas comenzaron en una iglesia cristiana y terminan destruyendo vidas, terminan haciendo unas cosas terribles. Serio, ¿verdad? Entonces digo todo esto tratando de encontrar una explicación a cómo es que la ciudad más exaltada que ha habido sobre la faz de la tierra terminó y va a terminar como va a terminar, ¿verdad? Y le dio muerte a todos los profetas y le dio muerte a la persona del Señor Jesucristo. Y es la ciudad que va a aceptar al anticristo como su Mesías, entre comillas, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Pues está en la Biblia, tengo que decirlo, ¿no? Ajá, está en la Biblia. Así es que, en fin, ahí tienen ustedes. Pero por eso esta es otra de las grandes razones por las que Jesús tenía que morir en Jerusalén. Porque todos los profetas, y Jesús es más que un profeta, pero todos fueron muertos en Jerusalén. Y en Apocalipsis dice que allí se encuentra la sangre de los profetas, ¿verdad? Amén. Tremendo, ¿no? Bueno, vámonos a Juan ahora. Y algunas cosas que se mencionan acá en este camino de Galilea a Jerusalén, ¿verdad? En el que va Jesús ahora. Entonces, Juan capítulo 7. Aquí en Juan capítulo 7 es donde encontramos que Jesús estaba en Galilea, que es donde les dio en Mateo las lecciones aquellas pues de hacerse como niños y perdonar. Dice Juan 7:1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Él ya sabía que ya estaban maquinando, procurando su muerte. Ahora, no le dieron muerte todavía porque hay un tiempo para todo y todavía no había llegado el tiempo. Y Dios es el dueño de nuestros tiempos. Hay un salmo, David dice: en tus manos están mis tiempos. Amén. Si ahorita usted está padeciendo algo, es porque era tiempo para eso. Si ahorita usted no está padeciendo eso, es porque es tiempo para esta otra cosa. Amén. Ahora miren, entre paréntesis, ahorita que estamos en una pandemia, yo no me había percatado que cuando fue la peste bubónica fue cabal en la época de la Reforma Protestante. O sea, le tocó a Martín Lutero y a toda su gente la peste bubónica. Y leí que en una ocasión llegaron algunos de los primeros cristianos protestantes, ¿verdad?, a preguntarle a Martín Lutero: mira, ¿cómo manejamos el asunto? Pues hay una peste. ¿Y saben qué les dijo Lutero? Pues vayan y cuídense. O sea, él no estaba pretendiendo mandar fuego del cielo y cosas. Vayan y cuídense. Y miren, Jesús sabía que querían matarlo. Entonces, ¿qué hizo? Se alejó de allí. Creo que podemos sacar una gran lección de esto, ¿verdad? Sí, porque miren, uno pues tal vez por no saber mejor o lo que sea, pero muchos cristianos tienen la actitud de: no, pues Dios me va a cuidar. Y ellos no se cuidan, ellos no se alejan, ellos no cuidan a los demás. Esa actitud no es la correcta. ¿Sí? Hay contagios. Uno puede ser el agente que contagia, pues cuide a los demás. Ahora, si la actitud es pues que Dios los cuide a ellos, entonces nosotros tenemos un problema. Algo no hemos entendido. ¿Me explico? Amén. Igual, o sea, uno se tiene que cuidar. Jesús no estaba en Judea porque sabía que los judíos querían matarlo. Entonces se cuidó de ellos. Ninguna complicación con esto, ¿verdad? Así es que cuídese del virus y cuide a los demás. Bueno, verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y voy a resumirles la historia, ¿verdad? Pero él le dijo a sus hermanos: adelántense, vayan ustedes. Y aquí dice que ni sus hermanos creían en él. Tenían un gran velo. Otra gran lección, ¿verdad? Usted puede vivir con Jesús bajo el mismo techo y seguir con un velo, ¿verdad? Ok, bueno, el hecho es que ellos se fueron a la fiesta de los tabernáculos. Jesús les dijo: pues el mundo no los aborrece a ustedes, a mí me aborrece. Ustedes van a su fiesta de los tabernáculos.
Pero Jesús después se fue encubiertamente, sin decirle a nadie, a la fiesta de los tabernáculos. Y entonces finalmente pues lo encontramos ahí en Judea y en Jerusalén. Y todo el mundo se estaba preguntando, ¿por qué no vemos a Jesús acá? ¿Debiera estar acá? Entonces en el verso 14 dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Eso es chistoso. Si leyeran Proverbios capítulo 8, descubrirían que Dios el Padre lo sentó a su diestra y lo edificó en la verdad desde la eternidad pasada. Ok. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque hay gente que no recibe la enseñanza bíblica porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque hay gente que sí la recibe porque quieren hacer la voluntad de Dios. Fin del asunto. Fin del asunto. Yo tengo con un asterisco ese versículo, porque eso explica muchas cosas. ¿Por qué no pueden recibir la palabra de Dios? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Eso es todo. No es cuestión de que, no, es que es muy difícil, es que no entiendo, es que, no es eso, es que no quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, a ver, verso 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Sí, son los grandes celosos de cumplir con la ley y están buscando asesinar a Jesús, ¿verdad? Ay, qué piadosos, qué maravillosos son. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Le acaban de decir: demonio tienes, porque dices que te quieren matar. Y 3 segundos después, este es el que quieren matar. Así es el ser humano, ¿verdad? Así es que si usted ha amoldado toda su vida para buscar quedar bien con los seres humanos, ya desista, ya deje de hacerlo. Nunca va a quedar bien con la gente. Amén. Bueno, tremendo, ¿verdad? Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora, ¿ven cómo ya se polarizaron las multitudes aquí? Al principio todos están oyendo la misma enseñanza y algunos dicen: wow, nadie había enseñado como este hombre. Otros dijeron: wow, esto ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos pueden enseñarlo así, ¿verdad? Y está esta otra gente que dice: ok, está interesante lo que está diciendo. Fin del asunto. Pero solo dejen a Jesús seguir enseñando, seguir instruyendo. Solo dejen que la palabra siga llegando, siga siendo dada. Solo dejen que el mensaje siga siendo expandido y elaborado, y se va a empezar a polarizar el público. Los que están bebiendo y comiendo y no pueden vivir sin eso, y los que empiezan a enojarse y a impacientarse porque resulta que la palabra está exhibiendo las actitudes de su carne, está exhibiendo el orgullo que hay en su corazón, está exhibiendo la malicia con la que están actuando. Entonces empiezan a enojarse. Llega un momento en donde, si no queremos recibir la verdad, lo que vamos a buscar hacer es matarla. Y es lo que el mundo va a tratar de hacer, está tratando de hacer
El mundo ha tenido 2000 años para recibir el mensaje de la salvación que es en Jesucristo. No lo han recibido, ahorita ya están enojados. Ahorita están enojados con los cristianos, con el cristianismo, con la iglesia. Pero la siguiente fase es, ok, ya no solo es enojarnos, ahora busquemos acabar con aquello. ¿Sí? Y todavía vamos a ver mucho de esto nosotros. Pero cuando Dios nos quite de aquí, en el periodo de gran tribulación, eso es lo que va a prevalecer. O sea, el mundo entero se habrá dado a la tarea, comandados por el anticristo, de acabar con la verdad, de matarla. Ahora, ¿qué creen? Pues a Jesús lo mataron en la cruz, pero la verdad no la pueden matar. A los 12 apóstoles los martirizaron a todos. Juan también lo martirizaron, nada más que no se les murió, por eso lo mandaron a Patmos, ¿verdad? Pero la verdad no la pueden detener, la verdad no la pueden matar. ¿Sí? Podrán matar a la persona que la lleva, pero la verdad no la pueden matar. Amén. Bueno, así es que ahí tienen pues Juan capítulo 8, espérenme. Sí, Juan capítulo 8 verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero ya, ahora sí ya tenían ganas de matarlo. Al principio solo era una posibilidad, una idea. Ahorita ya querían matarlo. Juan 8, 28 les dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y esto lo inserté acá porque precisamente dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Cuando vean la acción, cuando vean a Jesús siendo muerto, siendo crucificado, cuando vean que acontecen todas las cosas que hasta aquí solo les he narrado, entonces se les va a abrir el entendimiento, dice. Entonces conoceréis que yo soy. ¿Lo ven? Cuando tengan la experiencia, entonces se les va a abrir el entendimiento. Entonces van a adquirir conocimiento. Amén. Bueno, Juan 8, a ver, a partir del 37, Juan 8, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso les digo, al principio uno empieza a oír cosas que uno no quiere recibir, pero uno las oye con interés, algo nuevo, algo diferente. Ok, está bien, ¿verdad? No le va a hacer daño a nadie. Cuando ven que la cosa sigue, se expande, se incrementa y aumentan los que la están recibiendo, entonces empieza a crecer el enojo. Y tarde o temprano, pues, estamos hablando de gente que se cierra a la verdad. Tarde o temprano lo que buscan es entonces darle muerte a aquello, ¿verdad? Sí. Bueno, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esa es la razón por la que el mundo ya está persiguiendo a los cristianos. Estas son palabras que dijo el doctor Samuel Berberian en una reunión donde yo estuve. Y con toda la razón lo dijo. Dijo: miren, el tiempo para el cristianismo ya pasó. Ya pasó. Ahorita el cristianismo ya no es el grupo religioso de mayor crecimiento en el mundo. Ahorita es el Islam. El cristianismo ya no goza del prestigio mundial, por lo menos en el mundo occidental, del que gozaba. Ahora está siendo perseguido, vituperado. La misma gente se está alejando, está perdiendo el interés. ¿Ven qué interesante? Estas son señales de los tiempos. O sea, no nos desubiquemos. Estamos viviendo tiempos muy particulares. Para mí, muy emocionantes. Amén. Ok. Entonces, sigamos. Verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham solo oyó la voz de Dios diciéndole: olvida tu pueblo y la casa de tu padre y haré de ti una gran nación. Empacó sus cosas y se fue. No necesitó oír más. ¿Lo ven? Sí, ok. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo a los fariseos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora oigan este otro. Yo le tengo asterisco a estos versículos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y hay personas que dicen: no entiendo, porque no quieren. No digo todos, hubo un día en donde nosotros no entendíamos un montón de cosas que por gracia de Dios ya entendemos. Solo era cuestión de ir edificando. Amén. Pero también hay personas que dicen: no entiendo porque no quieren. Una cosa es no entiendo porque no sé, otra cosa es no entiendo porque no quiero. Y ese era el caso de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de toda esta élite religiosa, porque estaban demasiado enamorados de su posición, la posición que le daba la religión, ¿verdad? Ok, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mató la verdad en su corazón. No pudo matar a la persona de la verdad, porque eso no se puede, pero mató la verdad en su corazón. Algo no le pareció, algo no le gustó. Dios no le hizo caso a sus grandiosas ideas, entonces mató la verdad en su corazón. Amén. Y como les digo, mucha gente hace eso. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora, entre paréntesis, esto sigue probando y comprobando el hecho de que algunos no le dieron su voto al Señor Jesucristo allá atrás, ¿verdad? Amén. Tremendo, ¿no? Bueno, verso 59. Después que Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, reforzando lo que dijimos del COVID, ¿verdad? Del virus. Jesús vio que lo querían apedrear, pues no se quedó allí, se fue. ¿Sí? Si usted ve que en un lugar hay mucha gente, váyase, para que no se le pegue el virus. ¿Ven qué práctico? Amén. Así debe ser. Sí. Ok, Juan 10, 22. Y aquí esto ya no. ¿Se acuerdan que Jesús empezó con la fiesta de los tabernáculos en octubre? Ahorita ya estamos en la fiesta de la dedicación, que es aquí en diciembre. Vamos a ver. No, espérenme. No, el Purim es la de Esther. No, perdón, me confundí. Este es Hanukkah. Esta es Hanukkah, la fiesta de las luces. Perdón. Al principio les hablé del Purim. Esa fue la fiesta que crearon cuando tuvieron esa victoria en tiempos de la reina Esther. No, esta es otra cosa. Hanukkah es para conmemorar es la victoria que los famosos macabeos tuvieron o ganaron en contra de Antíoco Epífanes y su ejército, el general griego, cuando llegó a Jerusalén y profanó el templo y empezó a sacrificar cerdos en el altar y todo aquello. Y ellos estaban en el templo. Y por varios días los sacerdotes, por supuesto, no podían entrar mientras estuvieran ellos ahí. Y se supone que las lámparas del candelero el aceite lo tenían que renovar cada día de reposo. Y si no, pues se consume el aceite y se apaga el candelero. Y para ellos, el que se apagara el candelero, eso eran malas noticias.
Entonces lograron finalmente, después de creo que 9 días que estuvieron los griegos en posesión del templo, lograron sacar a los griegos de ahí, santificaron el templo, y cuando entraron descubrieron que pues había habido un milagro. Por eso el candelero de Hanukkah tiene 9 lámparas en vez de 7. Descubrieron que creo que, no me acuerdo bien de las fechas, alguien lo puede decir mejor, pero no sé si 9 días después de que debieron haber cambiado el aceite, el candelero siguió ardiendo y la lámpara nunca se consumió. Así es que fue un milagro, por eso le llaman la fiesta de las luces, y por eso por 9 días van encendiendo las 9 candelas, ¿verdad? Y celebran Hanukkah, y eso es en diciembre. Esa es la fiesta que se menciona acá. Disculpen, yo estaba confundiéndolos. La fiesta de la dedicación, cuando rededicaron el templo. Ahora, esto pasó como en el año 400, 300, no, tal vez entre 300 y 200 antes de Cristo. No es algo tan atrás en la historia cuando se escribieron los evangelios. Amén. Entonces ahí está Jesús en la fiesta de la dedicación. Era invierno. Bueno, vámonos al verso 31. Después que dijo: yo y el Padre somos uno, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Ven? O sea, las primeras veces que él fue a Judea se enojaban con él, pero ahí dejaban la cosa. Pero ya ahorita, 3 años después, y ven que la cosa sigue, y que hay más y más seguidores de Cristo, y que él sigue enseñando lo mismo. Ahora ya quieren matarlo. No lo han hecho porque no es el momento, pero ahora sí ya quieren matarlo. Y entonces en el capítulo 11, verso del 45 al 53, leemos Juan 11 del 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué creen que acababa de hacer? Resucitó a Lázaro. Entonces ahora la gente no solo quería ir a ver a Jesús, querían ir a ver a Lázaro también. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra ciudad. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Él tenía el Urim y el Tumim y consultó a Dios, y por testimonio del Urim y el Tumim supieron perfectamente bien quién era Jesús y qué había venido a hacer. Ahora miren, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es que no puede ser, pues. Con todo y que tenían el testimonio del Urim y el Tumim, más fuerza agarraron para matarlo. Eso les dice que ellos se habían convertido en los señores, en los dueños de la palabra de Dios, todo el quehacer que habían aprendido de acuerdo a la ley de Moisés. Eran hasta los dueños del Urim y el Tumim. Ellos eran los señores, amos y dueños. Habían sacado a Dios de su casa por completo, y ellos eran los dueños de todo esto. Qué serio, ¿verdad? Y se supone que ellos eran los que tenían que conducir a toda la nación de Israel por el camino, ¿verdad? Correcto. Bueno, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, ¿verdad? Y entonces allí es donde ya llega la Pascua, y la próxima semana pues vamos a ver eso, ¿verdad? Amén. Pero ven qué cosa, o sea,
El camino a Jerusalén siempre es subimos a Jerusalén. En este caso subieron a Jerusalén, pero si lo analizan, todo el camino para subir a Jerusalén fue para abajo, pues. O sea, la cosa se empezó a descomponer más y más y más. Y de no hacerle caso a Jesús, a enojarse con lo que estaba diciendo, a querer matarlo. Miren ustedes la degradación allí. Y todo esto es porque no le dieron cabida a la palabra de Dios en sus corazones. No querían hacer la voluntad de Dios. Ellos a estas alturas eran los amos y los dueños de todo el quehacer religioso de Israel, y se iba a hacer como ellos decían. Miren qué estado más grave y más serio en el que cayeron ellos, en el que cayó la religión, en el que cayó la ciudad. Una cosa tremenda, ¿verdad? Amén. Pero todo tiene un tiempo. Pero ven cómo todo se fue preparando. Y a veces uno ve cómo todo se va preparando y uno dice y hace que esto va a terminar en humillación, esto va a terminar en mortificación. Bueno, respire profundo, cobre ánimo, fortalezcas en Dios. Amén. Porque es obvio que algo va a tener que morir, ¿verdad? Pero después viene la resurrección. Gracias a Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendas cosas. Bueno, dejémoslo allí. ¿Qué más podemos decir? Démosle al Señor toda la gloria. Y nunca dejemos de darle gracias a Jesucristo por el precio que Él pagó por nuestro rescate. 1. Y 2, por el privilegio que Dios mismo a través de su Espíritu fue quien nos condujo a Cristo para que fuéramos salvos. Su palabra sí halló cabida en nosotros y henos aquí, ¿verdad? Amén. Así es que pongámonos en pie y démosle al Señor gracias, démosle la gloria. Bendito Padre, gracias Señor, porque si no fuera por tu gracia y misericordia, porque tú nos atrajiste, porque tú abriste nuestros ojos, nuestro entendimiento, si no fuera por tu obra no estaríamos acá, Señor. Gracias que nos diste ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón que entienda y se convierta y tú lo sanes. Gracias. Si tú no lo hubieras hecho no estaríamos donde estamos, Señor. Gracias, Señor. Bendito Padre, por haber empezado esta buena obra en nosotros y por tu promesa de terminarla para el día de Jesucristo. Señor Jesús, gracias por haberlo dado todo, haber rendido tu voluntad a la voluntad y al plan maestro del Padre, por haberlo dado todo para nuestra salvación, nuestro rescate, nuestra redención, por el precio que pagaste, la humillación, los padecimientos, el dolor. Bendito Jesús, gracias. Ayúdanos a nosotros a andar como es digno de alguien que profesa la fe cristiana, Señor. Y ayúdanos a seguir dándole cabida a tu palabra en nuestros corazones. Haznos ser como niños, haznos ser esponjas para absorber toda tu palabra, toda tu verdad, Señor. Y líbranos, Señor, de algún grado de endurecimiento a alguna porción de tu palabra, a alguna porción de tu verdad, Señor. Bendito Dios, te lo rogamos. Oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor. Aún hay la oportunidad que te conozcan, Señor. Tócalos, Señor, te lo pedimos, y ayúdanos a nosotros a serte fieles hasta el final. Bendito Dios, gracias por tu amor, gracias por este día, por tu palabra. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos toda la gloria, Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Los amamos.